Buenas tardes. Agradezco la presencia de todos ustedes, en particular representantes de otras academias, personas relacionadas con el tema ambiental, miembros del instituto, y muy especialmente tengo que agradecer la presencia de los oradores, el ingeniero Pablo Berecia Artúa, el ingeniero Aranguren, Juan José Aranguren, acá acompañándome. Más tarde va a venir el ministro Berman. Esta reunión es una reunión abierta, no es la reunión normal de nuestros institutos, sino es una reunión abierta invitando a las personas que estén interesadas en el tema. Estas reuniones las estamos desarrollando festejando los 80 años desde la fundación de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas. Han sido 80 años muy fructíferos, con un trabajo permanente de las personas que han pertenecido y que pertenecen a esta institución. Esta academia fue fundada en 1938 por iniciativa de algunas personas que veían la necesidad de hacerlo mirando lo que sucedía en otros países, en particular en Europa. Fueron Enrique de Gandia, Guillermo Garbarini Islas, Rodolfo Rivarola, Adolfo Bioy, el padre de Bioy Casares, los primeros miembros y fundadores. Pertenecieron a esta academia personas con amplia trayectoria. Tenemos 2 premios Nobel, Bernardo Usey y Carlos Saavedra Lamas. Han sido miembros de esta academia Monseñor de Andrea, Alfredo Palacios, José Evaristo Uriburu, Octavio Amadeo, Rafael Bielsa, Manuel Ordóñez, Américo Gioldi, Ricardo Levene, Emilio Ardoy, Carlos Floria, por mencionar algunos nombres cuyos retratos ustedes podrán ver en el corredor. Como otras academias, esta academia en el año 1952 fue objeto de un decreto que prácticamente dejó todas las academias nacionales fuera de sus funciones e imposibilitadas de actuar, donde se perdía la autonomía y se fijaban reglas que hacían prácticamente imposible su funcionamiento. Durante esa época, esta academia siguió reuniéndose en la casa de Bioy y reinició sus tareas en el año 1956, cuando se restituyó la autonomía y el funcionamiento de las academias. Desde entonces estamos trabajando en temas diversos. La Academia de Ciencias Morales y Políticas agrupa filósofos, historiadores, constitucionalistas, politólogos, médicos y alguna vez ingenieros como quien les habla. Cuenta con 8 institutos. El Instituto de Política Ambiental es uno de ellos. Estos institutos, a su vez, han convocado a personas especializadas que potencian la actividad de la academia. Anualmente se producen 2 tomos de anales, uno conteniendo los trabajos y las conferencias realizadas por los académicos y el otro por los miembros de los institutos. No he sacado la cuenta, pero son cientos de colaboraciones de gran valor, bien preparadas. Además, la academia ha sido consultada muchas veces sobre temas de importancia nacional. Sin ser consultadas, la academia, cuando ha considerado necesario, ha producido dictámenes y opiniones. Y esta es la contribución que hacemos al país, que colabora también con nosotros con cierta ayuda, pequeña pero importante. Dicho esto, vamos a pasar a los temas de hoy. El Instituto de Política Ambiental seleccionó 3 temas que consideramos de importancia nacional en el área del medio ambiente. Sergio Berman tampoco necesita presentación, es muy conocido por todos nosotros, es un hombre destacado, apareció en la opinión pública, por cierto, muchos lo han conocido de mucho antes, cuando en una situación complicada por
situaciones de violencia que reclamaron de la sociedad una acción de gobierno, él tomó la posta y nos hizo un discurso maravilloso en la Plaza de Mayo, yo lo recuerdo muy bien. El pueblo quiere saber. Me impresionó mucho. Seguramente muchos de los que están acá también lo escucharon. Ha hecho una carrera pública importante, ha sido legislador de la ciudad, ha sido diputado nacional y desde diciembre del año 2015 es ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Lo hemos invitado para que exponga en esta academia sobre la posición argentina frente al tema del calentamiento global. Un tema bien importante. Como dije al principio de este seminario, el Instituto de Política Ambiental de la Academia eligió 3 temas considerados relevantes. Este es uno de ellos, por cierto. Lo dejo al Rabino Berman con la palabra. Muy buenas noches y gracias por la invitación y por tu recordatorio de mis antecedentes. Es bueno, a veces uno pierde la perspectiva, ¿no?, de algunas cosas que realmente son relevantes e importantes, pero fundamentalmente en lo que compete al tema que se estuvo tratando, además de que me da la posibilidad de encontrarme con ustedes como academia, pero también, bueno, con Pablo, con Juanjo, y poder completar de alguna manera una visión de equipo y sobre todo transversal sobre temas como los que se están tratando, que justamente tienen una visión, ¿ahora se escucha mejor? Ok, una visión de innovación en términos de una gestión de gobierno circular y no vertical, lo que ya de por sí cambia el concepto con el cual abordamos estas problemáticas. Si bien el tiempo de cocción y evolución es más largo que nuestras buenas intenciones y no siempre se ven todos los resultados, es muy importante que podamos compartir con ustedes este cambio de paradigma, ¿no?, que es de gobernanza circular. Yo lo digo sobre todo porque ahora, como se discute sobre la economía circular y los modelos circulares, quizás el cambio paradigmático es pensar circular y gobernar circular. Y yo creo que en ese sentido muchos de estos temas que estamos conversando aquí justamente tienen la expertise de lo específico, pero el paradigma envolvente de lo transversal. Y en realidad tanto los gobiernos como a veces las disciplinas estuvimos más formateados para lo vertical que para lo circular. En este caso particular que me consultan, en realidad el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable o Sostenible es una decisión estratégica de cambio de paradigma, de transformarlo en una política de Estado. Era una secretaría de la jefatura de gabinete y pasa a tener el estatus de un ministerio sin haberle modificado ni la envergadura, ni el presupuesto, ni los fierros operativos en relación a todas las áreas de incumbencia que tiene, pero habiéndole dado algo muy importante, que es la jerarquía de paridad en la conversación colegiada y simétrica con el resto de las carteras, sobre todo las antrópicas, para establecer que el principio ya no es hacer más de lo mismo un poco mejor o menos peor, sino hacerlo de manera diferente, lo que significa justamente una conversación transversal con actividades de front en los gobiernos, que son muy importantes y muy relevantes, pero inocular un cambio de paradigma en términos de ser un ministerio de servicio. Cuando digo un ministerio de servicio, es al servicio de cuidar el ambiente y la salud de la gente, pero al servicio del resto de los ministerios para cambiar el paradigma de cómo hacemos lo que hoy necesitamos hacer, pero que para una próxima generación esperemos legarlo con una manera diferente. Y en general establece políticas de mediano a largo plazo, algo que va en contra del imperativo cultural de que tenemos que gobernar en coyuntura con lo urgente, y que los cambios transformacionales, sobre todo lo que está vinculado en términos culturales y de hábitos, que tienen que verse reflejados en políticas de Estado, tienen tiempos de cocción que nunca van a coincidir con una gestión.
Entonces, dada esta coyuntura de lo que estamos conversando, cambio climático fue una excelente oportunidad para instalar estos paradigmas y no necesariamente resolver lo que el cambio climático nos impone. Me quiero explicar. Ambiente y desarrollo sostenible en realidad debe invertir el orden de sus términos. Es decir, debe promover el desarrollo sostenible que, si se logra, incluye la política de ambiente. La política de ambiente de por sí cambia la concepción de medio ambiente a ambiente, y no solamente por el concepto, digamos, el famoso de la mitad, ¿no? El medio ambiente, que te den el ambiente entero, bueno, ahora hay quienes quieren ambiente y medio, sino por el hecho de que había antes una concepción de que estaba el hombre y su medio ambiente, y hoy hay una concepción integral y holística de que no hay hombre y medio ambiente, sino hay una inserción integral donde nosotros y el ambiente tenemos una correlación de mutua reciprocidad e interdependencia, en donde las señales de lo que hacemos con el ambiente demuestran quiénes somos, qué hacemos y qué nivel de responsabilidad tenemos con recursos no solamente naturales, sino agotables y no infinitos, de un crecimiento que tiene que tener límites, no para frenar el desarrollo, sino justamente para que su concepción sea circular, de renovación y reciclado, de reutilización y reducción, de manera tal de no parar de crecer, pero de hacerlo de una manera sustentable. Y el concepto que nosotros usamos de dos palabras que antes eran antónimos, desarrollo sustentable, en una manera, les diría, confrontativa y no de síntesis, los que tenían que propiciar el desarrollo y los que tenían que defender la sustentabilidad. Entonces teníamos una agenda productiva y teníamos una agenda verde. Y en general la agenda verde era de denuncia y reactiva, de manifestación y de reclamo, y la productiva era de hacer las cosas que hay que hacer bajo la utopía o la sensación de que todo es ilimitado y que todo se va a reponer y se va de alguna manera a restaurar por sí mismo, algo que ya demostramos que no es posible. Sin embargo, la visión que hay en la concepción por la cual el presidente toma esta decisión viene primero de una experiencia más local, que es la ciudad de Buenos Aires, que también hay que, para mí, hay que compartirlo. O sea, Mauricio en ese sentido hace para mí una evolución, que es que en la ciudad de Buenos Aires, con un tiempo de cocción de 8 años, toma una agenda moderna, nueva, que hay una nueva generación que propone, y él termina siendo un convencido de que eso ya no era un tópico más, sino que se transformaba en una manera central de cómo gestionar. Y la Fundación Pensar, que era el brainstorming que iba preparando las políticas de Estado para la etapa, por supuesto, de optimismo que teníamos y que propiciamos, que asumía la presidencia, hace la recomendación de que el programa de Buenos Aires Verde se transforme en una política de Estado nacional en el gobierno y se recomendara que mute de una secretaría de la jefatura de gabinete a un ministerio, con una cantidad de recomendaciones. Pero, un poco como vos decías de la providencia, el alineamiento de los tiempos y los momentos más globales, que va desde la Carta de la Tierra, de Río, el protocolo de Kioto, todo lo que fue pasando en términos de las conversiones globales, se alinea para que en la misma semana que asume Mauricio la presidencia se estuviera celebrando la Conferencia de las Partes de Cambio Climático en París, la COP21. Y les quiero recordar que la 4 fue en Buenos Aires, la 21 era en París, y esa presencia argentina en París la inauguró el entonces vicepresidente Amado Boudou. Y en el transcurso de esa semana Mauricio toma la decisión de enviar a uno de los representantes, que bueno, hoy es el diputado Cali Villalonga, a plantear que Argentina firma el Acuerdo de París. Y les diría casi, en términos futbolísticos, en el minuto 90, cuando ya estaba terminando el Acuerdo de París, Argentina lo suscribe. Argentina suscribe el Acuerdo de París e inmediatamente entra en una política de inserción inteligente de la Argentina en el mundo, que es suscribir lo global y asumir lo local. Es decir, que ya no son acuerdos globales aspiracionales, sino vinculantes, porque el Acuerdo de París se transforma en vinculante.
sobre la materia del cambio climático, no había que adherir a una idea, había que asumir un compromiso de los índices de contribución de mitigación al calentamiento global, las políticas de adaptación, y eso suscribirlo con números que tienen que ser validados, verificados, presentados y auditados. Dividido siempre en un componente incondicional, en términos de que se hacía con el propio esfuerzo del presupuesto y el esfuerzo del país, y uno condicional, que era la aplicación de los objetivos a financiamiento internacional en el consorcio de las naciones que habían comprometido fondos muy importantes a nivel globales para poder aplicar a estos planes. Apenas se vuelve de París, nosotros, que es el inicio de nuestra gestión, le sugerimos al presidente que en lugar de hacer el largo camino que hicieron otros países que ya estaban alineados con esta política global, la gran ventaja que tiene la Argentina en términos de la desidia, el abandono y la falta de políticas públicas en muchos aspectos es que en lugar de hacer todo el camino podemos empezar a pegar un salto cuántico, que imagino que parte también de lo que Pablo y Juanjo fueron planteando, de qué grandes oportunidades tenemos, de hecho, de plantear justamente que con todo ese atraso, ahora en lugar de ir con el camino aritmético exponencial, hagamos un salto realmente cualitativo. Y ahí se dio un salto cualitativo porque le propusimos al presidente que creara el Gabinete Nacional de Cambio Climático. ¿Por qué? Porque esta agenda solamente es viable si tiene calidad institucional que nos continúe a nosotros más allá de nuestra administración. Hoy fue por un decreto, esperemos esto en un momento sea una ley. Y el Gabinete Nacional de Cambio Climático era llamar a los ministerios concurrentes en términos de sus impactos en actividades que tenían justamente un efecto antrópico sobre el ambiente y generaban justamente los gases de efecto invernadero, y lo que se hace como equivalencia, que son millones de toneladas equivalentes a dióxido de carbono emitido, para poder hacer la contabilidad de los índices de contribución de cuánto íbamos a disminuirlo. Lo interesante fue que en lugar de ocupar el lugar natural de conducir ese gabinete, nosotros propusimos que sea el presidente el que presida el gabinete y nosotros lo asistamos a conversar con todos los ministerios, y eso generó no solamente colaboración, buena afinidad, sino que todos los ministerios participaron, primero a partir de sus ministros y luego con los referentes focales con los que fuimos trabajando regularmente, incorporando los ámbitos federales, dado que al ser un país federal nosotros teníamos que validar con nuestras provincias, que son, según la Ley de Ambiente de la Nación, autónomas, soberanas, titulares de los recursos naturales, y que los compromisos nacionales no podrían ser alcanzados si no había una validación federal. Al mismo tiempo, las mesas ampliadas, en los gabinetes ampliados de cambio climático, donde la academia, las universidades, la sociedad civil, las cámaras empresarias y el sector privado debían validar esa conversación. Primero a nivel técnico de los índices de contribución y luego en las políticas concomitantes para llegar a cumplir estos objetivos. Así fuimos a la COP siguiente, que fue la número 22 en Marrakech. Presentamos los índices revisados y ratificados con una técnica que no era de oficina o discrecional de un equipo, sino con todo esto que le estoy comentando a lo largo de todo un año de trabajo. Luego en la COP que siguió, la 23, en Bonn, ya fuimos con 3 planes sectoriales, bueno, uno que compartimos con Juanjo, que era energía, otro era transporte, otro era bosques. Estamos ahora completando este año 3 planes sectoriales de mitigación adicionales, que son el de agroindustria, el de industria y el de infraestructura y vivienda, y estamos terminando de confeccionar los planes de adaptación que estarán finalizados sobre el final del año, y el año próximo vamos a tener integrado todos los planes de manera consolidada, y esperemos también con un proyecto de ley de cambio climático que esperemos podamos, no les digo aprobar, pero por lo menos ingresar en el Congreso para que esto se transforme en una política que tenga calidad institucional y continuidad más allá del tiempo. Dentro de las discusiones fue migrar del paradigma de porcentaje de reducción a toneladas equivalentes de dióxido de carbono neto, ya que había una gran discusión a nivel global desde cuáles eran las líneas de base de Business as usual para hacer el cálculo de reducción y cómo hacíamos para cotejar el esfuerzo que hacían los países. Eso fue parte de la discusión. Otro tema de las discusiones importantísimas para nosotros fue no cambiar nuestra posición de necesidad actual coyuntural por este objetivo,
y no sobregirarnos en expectativas aspiracionales que no podíamos cumplir, pero ser exigentes dentro de la realidad. Un muy buen ejemplo fue en el caso, por ejemplo, de energía, que hubo una discusión sobre la diversificación de la matriz energética para llegar al autoabastecimiento, y hasta que no lo alcancemos, no exigirnos en migrar a una matriz de energía limpia que no sea posible de alcanzar. Ahí, gracias al éxito de Renovar, que generó justamente un cambio de paradigma, que antes era el propio Estado que hacía inversión en términos de los fondos públicos y el déficit fiscal de hacer obras, traer a la inversión privada a que haga su propia inversión bajo la garantía de un fondo de garantía de su inversión, y que se le iba a comprar energía en un valor competitivo, que fue bajando de manera exponencial en términos de las primeras hasta las últimas, lo que nos permitió superar lo que la ley establecía de un 8% nominal de autoabastecerse hasta un 25% para el 2030 en términos de la matriz. También en términos de transporte, que fue otro área sectorial, más allá de las discusiones y controversias que tuvimos, de ir buscando cómo hacemos para que el transporte genere una logística operativa con menor nivel de emisión, entendiendo, por ejemplo, el pasivo que nosotros tenemos de infraestructura, que no teníamos, bueno, de hecho todavía no los tenemos, ¿no? Los tenemos planificados: trenes, logística de expresos regionales, todo lo que tiene con carreteras, todo lo que tiene que ver con smart driving, todo lo que tiene que ver con menores niveles de emisión, hasta lo que es la movilidad sustentable, ya sea urbana o particular, que son todas grandes líneas en términos de transporte en la medida en que haya un diseño de la infraestructura. Comento el tema de la infraestructura por lo anterior. Países que son serios en términos de infraestructura pueden avanzar desde otra línea de base. Nosotros, al tener 70 años sin inversión en infraestructura, no podemos pegar ese salto sin hacer esas primeras etapas que tienen que ver con conectar al país federal y darnos esa infraestructura importantísima para poder producir y agregar trabajo. Está el Plan Belgrano como un gran énfasis, y están ahora el Plan Patagonia como parte de este trabajo. Le estoy comentando sobre 3 planes sectoriales que estaban en la línea de prioridad. Ahora están los otros planes que también son importantes. Agroindustria está demorado para la segunda tanda porque el agro argentino quiere discutir las buenas prácticas que nosotros tenemos para que no sean homologadas con los estándares europeos. Nosotros entendemos que los niveles de emisión y de absorción de nuestras pampas, de nuestros pastizales, de no producir en feedlot, de generar justamente una cantidad de prácticas como la siembra directa, entre otras, no pueden ser contabilizadas con las técnicas de labranza o de producción en otros países, que queremos defender nuestros propios números, lo que no significa que no haya emisiones, lo que significa es que hay una manera argentina de hacerlo que requiere una discusión, pero ahí es muy importante lo académico, lo técnico y lo científico, para no tener discusiones ideológicas, sino lógicas, validadas en función de esa competencia. El área de infraestructura, que me imagino también Pablo estuvo comentando sobre el tema de cuencas y infraestructura de los recursos hídricos, muy importante todo lo que tiene que ver con obras y servicios públicos que aseguran no solamente mitigación, sino primero el umbral mínimo de la dignidad, que es agua potable y saneamiento, en términos de que también la infraestructura de vivienda para los que menos tienen reciban ya lo mejor. Ya de por sí tenemos en términos de vivienda, por ley, el 10% de las viviendas sociales serán construidas en madera, lo que está asociado con el otro plan sectorial que les comentaba de bosques, en términos que el bosque no solamente sea parar la deforestación, que es una obligación que nosotros tenemos en materia ambiental, sino volver a reforestar el país y volver a establecer que Argentina sea una potencia forestal de buenas prácticas, y que al mismo tiempo estas viviendas sociales ya vengan asociadas con las prestaciones de servicios básicos que tienen que tener, además de otras políticas como se presentaron acá de mitigación, los calefones solares, la iluminación LED, la energía renovable, la ley de energía distribuida, y todo eso está pensado como en el transporte público, que el que menos tiene sea el primero que acceda a criterios de sustentabilidad. De este área vivienda ya hay todo un grupo de trabajo que además el presidente estimula, de vivienda sostenible, que son nuevas prácticas de materiales y construcción en términos de vivienda. Lo que trata de alguna manera es darles una semblanza de algo específico que es cambio climático, como tiene un impacto totalmente transversal en generar las buenas prácticas. Sin embargo, dicho todo esto por el tema del cambio climático,
para Argentina, y eso se manifestó ahora en la presidencia del G20, nosotros no podemos desconocer nuestras prioridades locales y regionales. Por lo tanto, antes que la mitigación, que es una respuesta al cambio climático, está la adaptación, que es la construcción de infraestructura resiliente al cambio climático, donde además el presidente nos pidió para el cálculo de todas las infraestructuras el cruce de los mapas de riesgo, de meteorología con cambio climático, para proyectar al 2050 al 2100 cuál sería el impacto sobre nuestro territorio, ya que hasta que hagamos la mitigación, el efecto del calentamiento global, y lo vivimos ahora todos, no hay que discutirlo, intermitencias de grandes sequías y grandes inundaciones. Cuando se degrada el ambiente, lo primero que se degrada es lo humano, porque los más vulnerables son los que pierden todo. Entonces nuestras obras de infraestructura resilientes tienen que cubrir y proteger a los más vulnerables, y por lo tanto hay todo un plan de infraestructura de estas obras que entendemos nosotros que el Acuerdo de París tiene que ser cumplido. El acuerdo era 50% para mitigación, 50% para adaptación. Hoy estamos en lo que se ha presentado en las últimas conferencias de las partes, en un 70% mitigación y un 30% adaptación. Nosotros entendemos que los fondos multilaterales tienen que ir primero a adaptación, y que la mitigación la tiene que hacer el mercado, la tiene que hacer el privado, lo tiene que hacer las reglas de juego de premios y castigos, incentivos para el uso de todas estas tecnologías. En cambio, las grandes inversiones que están pendientes para proteger a la gente debieran tener prioridad, que es una discusión global que no tenemos mucho éxito, pero de hecho estamos trabajando en esa agenda también en este ámbito. Por último, después me extiendo si hay alguna pregunta o algo, porque yo hablo sin parar, es que este gabinete y este trabajo transversal, en realidad, cambio climático es el síntoma, no es el problema. Está bien, es trendy, es culto, hablan, es un tema más allá de la controversia con Trump, etcétera, es algo que todo el mundo hoy acepta. Sin embargo, es el indicador. Es como cuando uno tiene fiebre. Entonces, el peligro que tenemos con cambio climático es empezar a hiperespecializarnos y a tener grandes encuentros y conferencias sobre los termómetros y la temperatura, en lugar de ir a la terapéutica de cómo nos curamos. Porque el problema no es que tenemos calentamiento global, es que es la consecuencia de nuestras malas prácticas en cómo estamos haciendo lo que hacemos, cómo producimos, cómo consumimos, cómo usamos los recursos, cómo de alguna manera tenemos que generar otras reglas de juego, que no significa jugar a crecer ni a desarrollarnos, sino hacerlo de una manera diferente. Y esto únicamente va a suceder si lo regula el mercado. Es decir, si nosotros no logramos tener actividades que solo sean rentables y son sustentables, y que no dependan solamente de la responsabilidad social empresarial y la buena voluntad ni la caridad verde, sino de una economía que no permita que uno tenga profit si no lo hace con estándares que tengan que ver con las consecuencias que han generado el calentamiento global, y que hay que revertirlas, también gradualmente y progresivamente, pero como ahora el mundo asumió, con una agenda concertada, vinculante, donde cambio climático es solamente un indicador de los 17 indicadores pactados en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, donde esta es la acción número 13 de las 17, según como se han ordenado. Y sin embargo, el presidente, cuando dijo en la Argentina que su objetivo era pobreza cero, lo miraban con cara, ¿no?, de ingenuo y de sobregirado, o de demasiado optimista, o delirado, y sin embargo es uno de los objetivos del desarrollo sostenible pactado en las Naciones Unidas. Lo que significa que, en definitiva, para nosotros es muy importante esta agenda, porque es la manera transversal de empezar a gestionar los 17 objetivos. Argentina no puede darse el lujo de desarrollar los 17 todos juntos y simultáneos, por lo que recibimos, por errores que cometemos, por cuestiones de coyuntura y por tiempo de cocción. Pero creemos que es sano y es bueno que haya ya políticas de Estado donde nos asumimos rendir examen en el 2030, donde no vamos a tener todo terminado, pero más allá de que no nos toque a nosotros gobernar, ya es hora que nuestros hijos y nietos vean que empieza a haber estadistas y no solamente administradores, que no tenemos vocación de tener un mérito en un gobierno, sino finalmente servir al bien público, que tiene que ser referido a estándares, que tienen que tener línea de base, indicadores, parámetros, trazabilidad, porque lo que no se mide y no se puede evaluar no es una política pública.
Por lo tanto, lo que les estoy comentando, 17 indicadores, tienen 169 objetivos con métricas definidas, y nosotros aspiramos que nuestra jefatura de gabinete, como así también nuestras provincias, utilicen como tablero de control los 17 indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible, de manera tal de que nosotros hagamos de forma local lo que ya asumimos como compromiso global, que no inventemos la rueda, sino que realmente utilicemos estándares internacionales, lo que le está permitiendo a la Argentina hoy no solamente tener el privilegio de presidir el G20, de tener como partners en la Troika, continuar el trabajo que asumimos con Alemania y transferírselo a Japón en la próxima presidencia, estar aplicando a OCDE de forma tal que a través del trabajo en OCDE nosotros tengamos altos estándares. Y les quiero decir que participar en OCDE no es recibirnos, es recién entrar a la universidad. O sea, estamos viendo el examen de admisión a la universidad para ver si nos recibimos, que son muchos años de rendir examen para recibirnos, pero nos gusta estar en esa universidad rindiendo examen, porque eso lo que va a significar son barreras pararancelarias. Y 1/3 de las regulaciones OCDE son ambientales. Por lo tanto, ya esto que estamos conversando nosotros ya no es una vinculación de visión, es un estándar. Y esto lo que va a significar es que Argentina va a participar o no de mercados globales y va a poder hacer negocios si cumple o no con estos principios. Por eso vuelvo a insistir, la importancia que tiene para nuestro país realmente asumir esto no como una imposición, no como un pesar, no como una deuda, sino como una gran oportunidad y un enorme desafío de finalmente ser un país predecible y serio y lograr finalmente contagiarles entusiasmo a los argentinos, como el mundo hoy tiene tanto entusiasmo con la Argentina y nos apoya, y eso va a depender del trabajo que hagamos. Con muchísimo gusto puedo ampliar datos más técnicos y específicos, y más allá del PowerPoint que no está, les podemos hacer llegar a la academia toda la validación técnica de estos temas que hoy presento más genéricamente, porque hay un equipo que no soy yo, pero que realmente hay valor y respeto, que es el que hizo todo el trabajo de seguimiento a través de Carlos Gentile, Saber Aguilar, entre otros, que son las personas que están trabajando permanentemente con este objetivo, y también a Gabriela Agosto, que es la coordinadora de lo que es la Comisión Nacional de Políticas Sociales, que preside de manera honoraria Carolina Stanley, dependiente de la Presidencia de la Nación, que es el órgano y el ámbito que a través de Cancillería monitorea la Agenda 2030 y estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, donde vuelvo a indicar, cambio climático es solamente uno de los 17, pero uno muy importante para empezar a prestarle atención a los otros que hacen posible o no que este indicador vuelva a solamente excederse en 2 grados la temperatura de la Tierra en relación a lo que fue la revolución industrial, que es el parámetro que se utilizó. Y la buena noticia es que, aún haciendo todo lo que todos comprometieron, estamos en 3 grados por encima, que el objetivo que se quería aspirar era 1,5 grados Celsius. Se lograron compromisos hasta 2 grados, y ahora la discusión, que es la próxima COP, que va a ser en Polonia en diciembre, es realmente si los países van a ser o no serios en asumir estos compromisos, y si el alineamiento de la finanza internacional va a permitir o no apoyar a países en desarrollo o emergentes como ahora es el nuestro, a poder cumplir con estos objetivos exigentes. Nosotros muy contentos y entusiasmados no de haber culminado la tarea, solamente de haber generado bases sólidas y serias para sostener esta conversación, y al mismo tiempo legarle a nuestra próxima generación un planeta un poco mejor que el que recibimos.